justamente me hacen ver que es necesario que los alumnos tomen otro rumbo, otra forma de tomar las materias, que no sean memorísticas, que no sean el compromiso para pasar, sino que realmente se interesen por formarse, no solamente adquirir una información, sino formarse justamente a través de estos tres elementos, que es el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo. Entonces, retomando las prácticas, en esas prácticas se manejan estos conceptos y es importante el aspecto del trabajo en equipo. ¿Pero qué es un equipo de trabajo? Bueno, habrá que distinguir entre lo que es un grupo que no es más que un conjunto de personas que se reúnen en cierto lugar con algunos objetivos quizá comunes. Aquí lo importante del equipo de trabajo, según la definición de estos dos señores, Katzenbach y Smith, dice que es un pequeño número de personas con conocimientos y habilidades complementarias. Esto es importante señalarlo. Son complementarias las habilidades y conocimientos. No vamos a romper paradigmas del individualismo, porque inclusive dice, no, yo recuerdo hace muchos años, trabajé en una compañía que implementó el primer catastro electrónico en el país, lo hicieron en el Estado de México, y tenía un compañero que decía, no hay, y para esto se trataba de agilizar el trabajo, porque era un proceso bastante laborioso, que iba desde ir a la localidad, recuerdo que se implementó en Toluca, y había que visitar justamente una serie de edificaciones de varios tipos, vivienda familiar, multifamiliar, edificios públicos, edificios privados, de varias categorías, y después de hacer un muestreo y llegar esto a tener un modelo matemático de ese problema, se sacaban el valor catastral de estas edificaciones, pero había un proceso bastante elaborado. No quiero aburrirlos con esta discusión, pero esto va en el sentido de que un compañero decía, yo tengo la forma de agilizarlo, pero pues no, después te digo, no, pues hasta que el doctor me llame y si me ofrece un aumento, yo lo digo, ¿no? Y finalmente, después de decirlo, decía, en ese tiempo no había programación, así como ahora lo tenemos disponible desde un Excel. Se manejaba mucho unos programas que se llamaban nomogramas. Entonces, la clave está en usar nomogramas así. Entonces, esa actitud de individualismo y de egoísmo cultural o científico se maneja mucho en los grupos, inclusive en un equipo de fútbol, ¿no? ¿Para qué meto el gol? ¿Para que se pare el cuello fulano? No, yo quiero que me luzca personalmente, yo quiero reconocimiento personal, el aplauso para mí nada más. Eso hay que romper con paradigmas justamente. Entonces eso se refiere a las habilidades y conocimientos complementarios, que tengan objetivos de rendimiento y enfoques comunes. Y el tercer punto es que se consideren mutuamente responsables. El resultado va a ser éxito de todos y el fracaso va a ser fracaso de todos. Entonces tiene que ser como una sola persona. Por la coincidencia de la terminología, hay 5 Cs con los cuales se identifican las características de un equipo de trabajo. Ahí está complementariedad, justamente el poner la parte. Mi fortaleza va a complementar la debilidad del compañero y la fortaleza de otra gente va a complementar mi deficiencia, y todos vamos a aportar nuestra parte sin menoscabo de que diga, pues esto me lo están robando, ¿no? Así, eso pasa a niveles desde familiares, escolares, empresa, instituciones y gobierno. Justamente eso pasa. Una coordinación, se requiere justamente una coordinación, como el gráfico lo muestra,
un engranaje, somos parte de un complejo sistema dinámico y pues debemos encajar en ese movimiento, en esa dinámica de grupo. Una comunicación, que haya una comunicación fluida, efectiva, con calidad humana. ¿Cuál sería la comunicación con calidad humana? Porque el otro día, saliendo de una clase de comunicación, a un maestro le digo, oiga, muy interesante su materia. ¿Y cuáles son las características de una comunicación humana efectiva? Le preguntaba. Y en términos de administración de empresas le dijo planeación, organización y objetivos. Bueno, yo diría que una comunicación humana de calidad tendría que ser 3 características. Una, partiendo del respeto. El respeto hacia la persona con la cual me estoy dirigiendo. Segundo, que haya calidez, que haya esa empatía para poder tener la siguiente característica, la confianza. Entonces yo creo que haya respeto, calidez y confianza. Justamente es cuando la gente se abre, cuando la gente ya no tiene límites para poder expresar la inquietud que tiene. Entonces esa comunicación es importante, ya sea oral o escrita. En la parte escrita pues también hay una deficiencia de formación a nivel escolar. La confianza pues es lo que hablábamos, es parte de la comunicación. Y el compromiso, hay que romper esas ideas de decir me vale, a ver quién lo arregla, porque hay esas actitudes justamente, hay que romper eso. Entonces esas son las 5 o 6 características de un equipo de trabajo. Decíamos, ¿cuál es la filosofía que radica o que está en mente de los integrantes de un equipo de trabajo? Lo estamos presentando en 2 formas, una forma un poco filosófica y una forma ligada a la formación ingenieril. Por la parte filosófica, empezamos por la parte inferior, una actitud de derrotista. No, pues ya no me hizo caso, pues que se vayan al diablo, yo no colaboro, y esa es la actitud derrotista que tiene mucha gente. Otra actitud sería la individualista. Yo quiero ganar, aunque pierda mi equipo, pero que yo gane. Entonces la actitud es justamente de ganar a costa de que los demás pierdan. Y un nivel superior sería una filosofía que estriba en ganar, ganar. Todo el equipo va a ganar. Esta actitud es un tercer nivel de superación individual, de pensamiento. Por el lado de las matemáticas, el individualista dice, pues mi trabajo y tu trabajo se echa a perder, y pues ni es el tuyo ni el mío se echó a perder. El grupista dice, pues 1 más 2 justamente son 2. Mis ideas y tus ideas solamente dieron 2 ideas y están juntas pero no se han fusionado. Un tercer nivel sería aquel que piensa con cierta sinergia. El resultado no se suma, se multiplica. Entonces 3 más 3 no es precisamente 6, podría ser 9, podría ser multiplicación, podría ser exponencial el resultado. Entonces, pero eso estriba en la mente de la gente, estriba en la idiosincrasia de los integrantes del equipo. Es parte de una cultura, es parte de una formación que viene desde que aprendemos justamente a integrarnos a la sociedad elemental de la familia, la escuela, el trabajo y etc. ¿Qué factores influyen en la dinámica de equipo de trabajo? 2 factores importantes, importantísimos. Repito, son aspectos nada matemáticos, ¿verdad? Aunque fíjense que la física cuántica en el fondo está relacionado con el pensamiento, cosa rara, ¿no? Se dice que el cerebro humano es un campo cuántico.
hay finalmente el cerebro trabaja con energía, y entonces el saber manejar la energía humana es algo que habría que aprender. Los ingenieros tendríamos necesidad de hacerlo, porque repito, no vamos a trabajar solo con la maquinaria, no solo con robots, vamos a trabajar en un equipo integrado con seres humanos. Entonces, la primer factor que interviene es la actitud. La actitud tiene que ver con las emociones. ¿Qué actitud toma un trabajador, un colaborador, un compañero nuestro? Sí, ustedes mismos lo pueden vivir seguramente. ¿Cuál es la actitud que tienen? Depende inclusive está relacionado con su autoestima, ¿verdad? Con su egoísmo, con una serie de emociones no controladas, y con cómo reacciono. Reacciono con mis emociones, reacciono con mis pensamientos, reacciono con una lógica, o cómo reacciono. De cada hecho que yo vivo, hay tres formas de verlo, tres aspectos como yo puedo apreciar una experiencia cualquiera. Llámese una reprobada, llámese un fracaso del matrimonio, llámese el terminar con la novia, el novio. Ese hecho lo puedo apreciar de varias formas. El problema es que cuando lo deformamos, cuando nos ganan las emociones, tomamos una actitud negativa, porque podemos pensar un hecho tal como es, en su verdadera dimensión, ni minimizarlo ni maximizarlo, en su justa dimensión. El hecho por sí mismo es una forma de apreciarlo, pero otra forma de apreciarlo, ¿qué pienso de ese hecho? ¿Qué juicios puedo hacer alrededor de una experiencia que tengo? Y otro aspecto ante el mismo acontecimiento es cómo me mueve ese hecho, en qué me impacta emocionalmente, cómo me impactó la reprobada. Pues no sirvo para nada, voy a dejar la carrera, el maestro es un estúpido, se vengó, etcétera, etcétera. Pero cuando lo razonamos decimos, es causa-efecto. No estudié lo suficiente, he aprendido que si quiero aprender necesito estudiar y necesito invertir el tiempo, y no es un problema de eternidad, es un problema de ponerse las pilas y acción. Bueno, entonces es un problema de actitud. Como ven ahí, pues la imagen habla por sí mismo, está relacionado con lo que tenemos justamente de emoción. Esto no radica en el cerebro, radica en el corazón de la gente. Aunque esto es un poco discutible, porque el corazón antes se tomaba como un símbolo de emoción, ¿verdad? Pero las neurociencias demuestran de que las emociones radican en la química del cerebro. Pero tradicionalmente decimos, pues te lo hago con mi corazón. Entonces es un problema de emoción. El otro es la aptitud. La aptitud es un problema de cognición. ¿Qué tanto conozco del tema? ¿Qué tanta experiencia tengo? Esto está relacionado con una formación, con una instrucción, ¿verdad? Entonces, el equilibrio y la interacción entre la actitud y la aptitud, justamente eso nos da una sinergia. ¿Qué es esta sinergia? Es una multiplicación de problemas o de aciertos. Y es cierto, ustedes lo habrán visto, alguien podría citar una experiencia al respecto. Con toda confianza, este es un tema abierto para que participen. Alguien podría decir, es cierto que sí se dan las dos cosas, la emoción, la actitud y la aptitud. ¿Alguien quisiera citar algún ejemplo? Sí, como adelante. Pues sí, bueno, yo estoy en los últimos semestres de la carrera y ya empezó a hacer un trabajo formal sobre ese imprenta. Y ahí lo que me han dicho pues, las personas que ahorita me están supervisando son que, por decir, para tener la actitud, siempre no es necesario que tú sepas, pero es necesario que tú digas que quieres aprender, porque así te pueden enseñar. Porque cuando llegas diciendo, no, ya sé hacer tal cosa, y al final de cuentas te dejan encargado y no lo haces bien, o incluso pues tienes ahí un desperfecto en la máquina, pues ya la gente ahora sí que va sobre de ti, ¿no? Entonces es mejor decir, bueno, yo no sé,
pero yo quiero que me enseñen para hacerlo bien, que decir yo sé y por regarla, ¿no? Bueno, eso es lo que ahorita me enseñan en el trabajo. Y la aptitud pues es como que algunas cosas que nosotros ya tenemos pues facilidad por sí con los mecanismos, o que se nos da mejor analizar una máquina y pensar cómo se mueve los engranes y todo eso, y ahí aplicar pues sí los conocimientos que tenemos. Eso es, así es exactamente. Muchas veces, en la gran generalidad, los problemas mayores de una empresa es justamente el personal. La capacitación, bueno, pues implementa cursos, implementa, de alguna manera, se le da la formación, siempre y cuando esté dispuesto. Porque muchos podrán ser doctores, podrán ser maestros, pero si la actitud es negativa, eso es un gran obstáculo. Y es muy difícil cambiar el rollo de una cinta mental que ya tiene un diámetro enormemente de enrollado, pues, con rollos muy gastados. Entonces, pues justamente los ingenieros debemos cuidar ese aspecto que no se imparte en la escuela. Tiene que ser motivado a través de estas pláticas y tiene que ser por cuenta propia, porque inclusive en empresas dan cursos de formación humana, dan cursos de capacitación en estos aspectos de comunicación, de colaboración, de liderazgo, de proyectos, porque no tenemos esa formación y es un gran obstáculo. Justamente, sobre todo las escuelas que son, por ejemplo, la UNAM, Politécnico, ahora ya no hay tanta diferencia, pero antes decían, ¿quieres un jefe de producción? Escoge un Politécnico. ¿Quieres un jefe de departamento, un jefe de sección, o un jefe, o un director, o un gerente? Escoge un universitario. Ahora diríamos, ¿quieres un gerente? Escoge un TEC de Monterrey, porque tienen otra mentalidad. Esas gentes se han metido en la cabeza el hecho de que estudian para dirigir, estudian para liderar, estudian para organizar la empresa. En cambio, el estudiante de IME podríamos decir, pues yo quiero trabajar en la Ford, pero pues para manejar robots, o para alguien me dijo, es que a mí me gusta programar. Pues sí, es necesario, pero es un mundo muy pequeño. Por eso decíamos que en la escuela se necesitan dos instrumentos importantes en la mente: un microscopio para tener la acuciosidad de analizar con detenimiento detalles, porque los detalles son importantes muchas veces, y tenemos que tener, estamos hablando de una analogía, ¿no? Y tener un telescopio para tener una mirada panorámica. Nos decíamos, en la universidad sirve para quitarnos lo miope y lo sordo, porque justamente no escuchamos la experiencia de mucha gente que nos trata de enseñar, nos trata de transmitirnos la experiencia. Nos volvemos sordos y no experimentamos en cabeza ajena, es una práctica, ¿no? Y por otra parte, no tenemos perspectiva, no vemos a larga distancia, no vemos, lo que quieren es pasar. Fíjense, la mentalidad del estudiante actual es pasar, no es ni siquiera aprender, es pasar. ¿Cuál es el proyecto de vida que tiene un estudiante de ingeniería? Entonces está muy relacionado con el problema de la actitud. Y la aptitud es un problema que ustedes ya están adquiriendo, están dándole esa formación justamente. Ese no hay problema, pero entre comillas, ¿no? Porque también esto no hay que pasar, hay que aprender. Hay que aprender, y aprender quiere decir no memorizar. Aprender significa que me apodere del conocimiento, aprender como aprender, pero con la mente, aprender de agarrar, pero con la mente, de apoderarme, de apropiarme de un conocimiento, que forme parte de mí mismo, y no solo de pasar. Entonces, fíjense, esos dos conceptos de actitud lo vivimos cotidianamente en la escuela también, en los grupos, en las clases.
Decíamos, pues la actitud es un cambio mental, donde tiene que ver valores, visión, responsabilidad, compromiso, triunfo, y pasar del paradigma viejo de la individualidad al nuevo paradigma de la idea grupal. ¿Qué pasa aquí en nuestro México? Justamente es lo que vemos todos los días con los políticos, todos contra todos. Vemos bueno, todos los días, ¿no? Lo último, la reforma laboral, ¿no? Bueno, pues todos se pelean y en la población no sabemos nada qué están discutiendo. No sabemos exactamente en qué consiste la reforma laboral. ¿Por qué? Porque el pleito está en los políticos. Y esos políticos no pelean como grupo, como equipo de trabajo, ¿verdad? Decían que la diferencia entre un político y un estadista es que el estadista se preocupa por la próxima generación y el político se preocupa por la próxima elección. Y en efecto es cierto. No les preocupa nada de la población, les preocupa sus privilegios, sus prebendas, su estatus y el pueblo. Pero ¿de dónde nace esa situación? ¿Quién tiene responsabilidad sobre esto? Es un problema colectivo e individual, radica en nosotros, por esa actitud justamente, y por esa falta de integrarse a equipos y saber. Fíjense, me desvió un poquito, pero ya pasamos por la autocracia, ya pasamos por la democracia, ya hay 1000 partidos, ¿no? Pero tampoco eso resuelve los problemas. Lo que lo resuelve es la participación ciudadana. Lo que resuelve es que todos actúen. Es relación a equipo, es un gran equipo. Es un país, es un gran equipo. Entonces, dejemos de ser espectadores y participemos, empezando con superar nuestras debilidades, superar nuestra mentalidad, cambiar nuestros paradigmas, cambiar nuestras creencias, nuestra cultura y nuestra historia, y no estarse anclado, porque esto lo tiene mucho, ¿no? Pues nosotros somos tradicionalistas, guadalupanos, torosanteros, futboleros, noveleros, mucha emoción, nos gustan las emociones, nos tienen justamente embelesados con las novelas, tenemos la cultura de la telenovela, y los programas importantes son a las 11:30 de la noche, 12 de la noche, que ya nadie quiere. Entonces, pues está relacionado. La aptitud, bueno, pues conocimiento, destreza, pericia, experiencia importante. La experiencia es, no nos quedemos en la teoría, no seamos Mr. Teoremas. Me sé el teorema de Pitágoras, me sé el teorema X, pero lo recito, pero no lo entiendo, no lo comprendo, y menos lo puedo experimentar, menos lo puedo demostrar. Entonces, pues partamos de que un conocimiento que no tiene aplicación para la ingeniería no tiene sentido. Entonces necesitamos justamente la experimentación, la aplicación de conocimiento, la explotación de ese conocimiento. ¿Qué aspectos influyen en la formación de los trabajos de equipo? Bueno, decimos, requiere capacitación, requiere entrenamiento, requiere cursos sobre esto. Le estamos dando una ligera descripción de estas situaciones. Requiere esa capacitación para adquirir el conocimiento, el cambio de mentalidad y la adquisición de la cultura del trabajo en equipo. Todo esto para llegar finalmente a tener un desempeño eficaz, un desempeño grupal y la confianza de que el equipo sí funciona y que el equipo nos beneficia más. Adelante. Bueno, se habla de que hay dos variables en la formación de los equipos de trabajo. Uno se llama la madurez profesional, justamente que está relacionado con la cognición, que está relacionado con las aptitudes, las destrezas, los conocimientos, y la otra es la madurez grupal, que tiene que ver con la parte de las emociones. Entonces, esas dos variables
definen justamente las fases de evolución de un equipo de trabajo. Entonces, en la primera fase es la iniciación o la formación. Esa etapa también se llama la etapa del idilio, porque cuando empieza un equipo de trabajo y se presenta en la primera reunión, pues todos ponemos la mejor cara, todos estamos enamorados, todos expresamos nuestro lado bueno, todos mostramos nuestra disposición y todo ese enamoramiento, ¿no? Esa fase es la formación de iniciación. Tiene la segunda fase, es justamente la lucha de poder. Ahí se dice que es la tormenta, el conflicto, pero es un conflicto oculto. Salimos de ese trabajo, de esa junta, y decimos, no, este fulano se quiere llevar las palmas, este cuate está explotando, este cuate no sé qué trae en manos, no, pues así quiere que hagamos la chamba, ¿no? Entonces así salimos, es un conflicto, nos ponemos zancadillas, ponemos tropiezos y estamos en esa fase, pero es natural, es parte, es un ciclo que tiene fases. La tercera fase, la fase de la clarificación. Empiezan a cederse las pasiones, las emociones, empezamos a entender, ya hay claridad que queremos, ya entendí, ya me cayó el 20, ahora creo que ya estamos en posibilidades de entrar en una fase de negociación. No va a ser ni tu capricho, ni mi capricho, ni el capricho de nadie, vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Entonces es la tercera fase. La cuarta fase es la de integración o consolidación, donde se da la sinergia, la madurez del grupo, cuando se tienen los máximos resultados. Pero, como todo, tiene una ley de rendimientos decrecientes, donde finalmente llega a degenerar el grupo y entonces empieza el agotamiento y hay que formar nuevos equipos. ¿Lo han vivido ustedes alguna vez? ¿Alguien podría decir que tuvo una experiencia parecida? Sé que les falta mucho camino por recorrer, ¿no? Pero en el poco camino que llevan en sus amigos, en sus equipos de fútbol o en el equipo de trabajo, en las prácticas, ¿alguien podría citar algo que se parezca a esto? Adelante. Tengo una idea que el proceso de agotamiento, como yo lo definí, como cuando los fines grupales terminan, o sea, ya se cumplió con la misión, entonces ya no hay más que hacer, cada uno empieza a buscar de manera instintiva nuevas expectativas, nuevos diarios, entonces los que no pueden coordinarse, presentan otros puntos y compartan los mismos intereses para así poder otra vez elaborar todo el proceso hasta llegar a un nuevo organismo. Es cierto, exactamente, es misión cumplida. Ya llegamos a donde queríamos y ahora qué. Tendríamos que reformular los objetivos, reformular el proyecto, integrarnos en un nuevo fin, en un nuevo objetivo, para seguir en el mismo equipo, porque de otra manera ya no funcionaría. Y es un ciclo. Hay ciclos universales que no se pueden romper, y cuando se rompen es ir contra la naturaleza. Esta evolución es un ciclo natural, es como el ciclo del agua. No podemos evitar que llueva, ¿no? No podemos evitar que escurra el agua, ¿no? El agua se infiltrará. Si quiero almacenarla y detener que no corra, pues es difícil. Tarde o temprano el agua tiene que correr. Entonces este ciclo igual es parte de la formación, pero hay que saberlo. Bueno, adelante. Bueno, aquí se describe cada uno. No quisiera aburrirlos en esto, pero habla de la iniciación. Esa iniciación de la formación es en los dos aspectos, en la madurez profesional y en la madurez grupal, y vamos viendo si falta claridad, si hay un sentimiento de pertenencia o si no hay una interacción efectiva. Entonces vamos valorando cómo va el equipo de trabajo. Pues igualmente se habla de la tormenta en equipo, no quiero aburrirlos con este detalle. Adelante. Más. Otra vez. Pues esto resume el idilio, la lucha de poder, el conflicto abierto, la negociación, la sinergia y la
agotamiento cuando los compañeros decían el objetivo común ha terminado. Bueno, en los equipos de trabajo hay tres elementos importantes como parte integrantes. El líder, por un lado, el coordinador y los miembros del equipo. Cada uno de ellos tiene sus roles y habría que, es un tema largo, hablar de liderazgo es un tema, es una conferencia y no son conferencias, hay cursos de liderazgo. Entonces, aquí señalaremos algunas cuestiones importantes y tal vez como analogías lo podamos entender mejor. Vamos, ¿qué es un líder? Adelante. Entonces, el líder, dice ahí, elabora una visión, conduce al equipo, destruye barreras funcionales, resuelve conflictos, motiva al grupo. El coordinador apoya al líder, capacita y respalda a los miembros, es un nexo de unión entre los miembros del equipo y el líder. Y pues los demás miembros juegan un rol, y cada rol está relacionado con esa mentalidad, con esa emoción. Al ratito les paso algunos videos sobre esto. Adelante. Y deseamos ser líder. Es un tema amplio, deseamos. Sin embargo, hay muchas definiciones. En las ciencias sociales no son como las matemáticas, donde son definiciones claras y precisas y contundentes. Y aquí en China y en todo el tiempo, ¿no? La definición del teorema de Pitágoras no tiene versiones, ¿no? En las ciencias sociales son aspectos, son puntos de vista, maneras de ver las cosas. Hay una anécdota que decía que a un grupo de invidentes le decían que describiera lo que era un elefante y tenían enfrente al elefante. Entonces pasa un invidente y le toca una pata y dice, bueno, pues estas son como unas columnas ásperas. Pasa otro invidente y le toca las orejas, y pues estos son como abanicos. Y otro invidente le agarra la trompa y dice, pues esta es como una manguera gruesa. Y realmente todos decían parte de la verdad. La verdad era el conjunto de todos ellos, pero finalmente cada uno tenía una versión. Aquí en las ciencias sociales pues las definiciones son muy variables. He leído varios libros de liderazgo y he elaborado una definición justamente que involucra esos tres conceptos. Un líder es un promotor de cambio para una mejora continua en beneficio de la sociedad, porque esos tres ingredientes son importantes. Un promotor de cambio, sí, pero cambio ¿para qué? Para empeorar. Es para mejorar en beneficio del grupo. Pongamos los ejemplos de los políticos, ¿no? Y haciendo alusión personal a la maestra Esther Gordillo, ¿no? Es una gran lideresa, pero no tiene las tres características. Cambios, no quiere cambios, que las cosas sean igual, porque así conviene, ¿de acuerdo? No quiere mejoras, porque así conviene. Y el beneficio en lo social es para su familia y para la administración. Entonces, es un líder, pero es un líder de otra naturaleza, ¿de acuerdo? Aquí el líder lo representamos, yo lo escuché con dos elementos y le sumé un tercero, hablando con analogías, porque el otro día esta conferencia, como ven al título, la había yo impartido en un ciclo de conferencias de física y le encargué a los chicos que trajeran un resumen y usé palabras textuales. Es un líder aquí que tiene una brújula en mi cerebro, tiene un imán en mi corazón y tiene un código ético. Pero estamos hablando de analogías. Un líder tiene que tener el poder de la influencia. Su poder radica en la influencia a través de tres elementos, justamente la brújula en el cerebro. No quiere decir que le tengan que insertar exactamente la brújula, porque así lo definía el chico, ¿no? No, tiene una claridad del rumbo hacia dónde quiere llegar, hacia la meta, hacia el objetivo del grupo para el beneficio de la sociedad.
El otro elemento justamente es el poder de tener la química con los demás, la empatía con los demás. Ese es el imán en el corazón para atraer a la gente, con la buena comunicación, con la calidad en la comunicación. Y el tercer elemento, porque alguien podría tener la brújula bien clara, alguien tiene el imán perfecto, pero no hay ética. Aquí le sumamos, tiene que tener en mente la ética, ¿verdad? La ética, por cierto, el otro día por ahí les preguntaba, porque llevan ahora ética, ¿no? Y les preguntaba si conocían acá se me está olvidando la máxima. Hay una máxima de la moral kantiana. Kant, un filósofo que definió la forma de llevar una vida moral, pero moral no en el sentido de la religión o de esas creencias, no, en un sentido universal. Decía Kant, es el imperativo categórico de la moral kantiana, que dice: obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda ser elevada a la ley de observancia universal. Definitivamente creo que la frase de Juárez, que es muy válida, el respeto al derecho ajeno, que está incluido, ¿no? Y todas las frases rebasan ese imperativo categórico de la moral kantiana. Entonces, si un líder tiene ese principio, ese código ético, yo creo que pues es un buen líder, en el cual se puede confiar, en el cual se puede hablar, se puede darle todo el apoyo. Y bueno, esos son tres. Bueno, y el tema es largo. No pretendo, acá sería motivo de otra conferencia, y no solo de esto, de cursos. Adelante. Pues finalmente, tres conclusiones de esta breve plática. Uno, el trabajo en equipo es necesario en todos los ámbitos. ¿Estarán de acuerdo? En el ámbito escolar, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en el ámbito de gobierno, en todos los ámbitos. El trabajo en equipo requiere de conocimiento, entrenamiento y concientización. Tres elementos. Pues si no sabemos, es como no ver. Si no tenemos el entrenamiento, la práctica de esto, pues tampoco es completo. Pero si no tenemos la conciencia, sabemos, ya lo hemos hecho alguna vez, pero no hemos hecho conciencia de la importancia que tiene. Entonces requiere ese elemento. Y tercera reflexión, es necesario fomentar la cultura del trabajo en equipo desde los primeros niveles escolares hasta el nivel profesional, y me quedo corto, en todos los niveles y para siempre. Antes de terminar, quisiera regresarme a donde está la carpeta del trabajo en equipo. Ahí fallaron los vínculos, pero quiero mostrarles algunos videos para romper la monotonía. Podríamos empezar con el vuelo de los gansos. Ese clip. Decíamos que hasta los animales tienen la necesidad del trabajo en equipo. Y flechita donde está la diagonal, ahí ahorita las dos flechitas en diagonal, lástima que no se escucha.
Bueno, no nos ayuda el audio, pero bueno, se ve como el vuelo, los gansos está justamente dirigido por un líder, y ese líder jala a los demás, influye sobre los demás. El aleteo de las mismas alas les envía mensajes a los elementos, a los demás, e inclusive se van tornando el liderazgo en el vuelo, y es una enseñanza realmente, qué lástima que no se puede. Pero así hay videos de hormigas donde ya ven que hacen filas las hormiguitas para atravesar y llevarse los alimentos. De repente una rama se rompe y entonces ellos hacen una cadena de hormigas y tienen un puente. Si tuviéramos la lógica del ganso, nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Tercera deducción. Obtenemos resultados óptimos cuando hacemos turnos para realizar los trabajos difíciles. Los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos y hacen esto con frecuencia para estimular a los que van adelante a mantener la velocidad. Cuarta deducción. Una palabra de aliento produce grandes resultados. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por ganso, todos sus compañeros se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se queda con él hasta que está nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere. Solo entonces los dos compañeros vuelven a la bandada o se unen a otro grupo. Quinta deducción. Si tuviéramos la inteligencia de los gansos, nos mantendríamos unos a otros, ayudándonos mutuamente y acompañándonos. Esto verdaderamente se llama trabajo en equipo. Le saluda su amigo, Héctor Herrera. La ciencia ha descubierto que los gansos vuelan por mar. Verifique el correcto funcionamiento de los parlantes. Apague el cigarrillo y mantenga en silencio el celular. Gracias y disfrute la película. ¿Qué tal? En el informe del día de hoy hablaremos de algo muy común en los equipos de trabajo,
Primeramente veamos a algunos equipos a modo de ejemplo. El equipo de los increíbles. El equipo de Madagascar. El equipo de los pingüinos de Madagascar. El equipo de Shrek. El equipo de Toy Story. El equipo de la era de hielo. Los equipos presentes en Grinchos. El dúo de Ratatouille. El gran equipo de pollitos en fuga. En todos los equipos vistos se presenta algo muy común en cualquiera de ellos. Me estoy refiriendo a que de vez en cuando aparecen conflictos. Dependerá de las características de cada persona el grado al que se llegue el conflicto. Existen diferentes personalidades a saber. Hay personas agresivas como este ogro gruñón. Ustedes ya lo conocen. Agresivo. Y vean este lindo gatito, qué tierno y pacífico. Pacífico. O tenemos a este simpático burro. Alegre. Hay quienes dedican su vida a mandar, pero ni se les ocurra decirles autoritarios. Autoritario. O bien hay dichos bastante tímidos. Tímido. Y tenemos a personajes amorosos. Amorosa. O bien a personas capaces de mover masas. Carismático. Y estarán los que no quieren compartir nada. Tacaño. Los conflictos están presentes porque no todos somos iguales. Además, si existe una mala comunicación, los conflictos se pueden agudizar. Y más aún si hay conflictos personales. Así que te callas y pon atención. Tú siempre me insultas. Y habrá veces que a pesar de ser tan parecidos ni se toleran. Otras veces pisotean a los más débiles sin tener en cuenta sus opiniones. O se acusan entre sí. Cuando trabajas en equipo es complicado controlar tus emociones. Van a haber momentos en los que lo único que quieres es gritar y salir corriendo. O matar a tus compañeros de equipo. No te estreses. Es importante mantener la calma frente a situaciones tensas. De otro modo puede llevar a los integrantes del equipo a consecuencias terribles. Siempre es mejor trabajar en un verdadero equipo coordinado. Si no se tratan los conflictos a tiempo y no se habla con claridad desde el comienzo, el equipo puede no llegar a lograr el objetivo. Pero si se supera, todos podemos estar muy felices. Y qué mejor para finalizar con un baile. Un equipo de trabajo debe funcionar armoniosamente como acompaña la música. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
Hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado también el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás como si él fuera perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Al final, el trozo de madera se ve convertido en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó la deliberación. Dijo el serrucho: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos, así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos en nuestras virtudes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos muebles y sus diferencias pasaron a segundo plano. Cuando el personal de un equipo de trabajo suele buscar defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. Bien. Para finalizar, quisiera una retroalimentación, algún comentario, algún complemento, alguna duda. Adelante. Solo quería falta unos ejemplos más claros de lo que sería el tipo de trabajo se presentan los problemas. No sé, a nivel laboral, es buena tu observación, lo vamos a tomar en cuenta. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Adelante. Bueno, como experiencia personal, quisiera comentar que a veces, muchas veces, también lo que influye en el trabajo en equipo, digamos, en el caso son personas externas, ¿no? Personas que dirigen. A mí me tocó este semestre tener laboratorio de dinámica y el profesor, desde el momento que nosotros llegamos, nos dijo, bueno, las prácticas se supone que son en equipo, pero dijo, no, en la vida laboral, según él, van a trabajar individualmente, entonces yo las quiero individuales. Entonces digamos que eso fue para nosotros, bueno, eso fue para mí y para mis compañeros como una mala experiencia, porque digamos nosotros queríamos en primera instancia pues repartirnos el trabajo y trabajar como equipo, porque bueno, es así, es un poco más sencillo y supuestamente, bueno, el semestre pasado habíamos trabajado ya en equipo con otras personas y se nos hizo un poco extraño. Entonces digamos que a veces el trabajo de equipo tampoco nada depende de los integrantes del grupo, sino que de personas externas a él. Entonces digo que a veces no sé cómo tratar esas situaciones o cómo podríamos nosotros buscar el trabajo en equipo, a pesar de que a algunas personas nos impongan que no se puede hacer eso. Seguramente ahí al maestro le faltó información, seguramente. Pero pues es lo que estamos hablando, carencia de información, carencia de formación. Las consecuencias son esas. Pues no sé si alguien quiere pregunta, ¿no?
puede participar con nosotros. Le entrego un reconocimiento que hicimos. Muchísimas gracias, ingeniero.